Son las 6:12 de la mañana. La alarma ya sonó 2 veces. Tu mano sale de la manta sin que lo pienses, busca el teléfono, silencia el sonido y durante unos segundos te quedas quieto, mirando el techo, con esa sensación insoportable de saber exactamente lo que deberías hacer. Y no hacerlo, no estás confundido. No te falta información. No necesitas otro video sobre hábitos. Sabes que deberías levantarte. Sabes que deberías entrenar. Sabes que deberías estudiar, trabajar, dejar el móvil, dejar de posponer, dejar de romper tu propia palabra. Lo sabes y sin embargo vuelves a negociar. 5 minutos más. Hoy estoy muy cansado. Empiezo mañana, pero bien. Ahora no estoy en el estado mental correcto. Primero me organizo un poco. Solo voy a mirar una cosa. Y cuando te das cuenta, no han pasado 5 minutos. Ha pasado otro día. Y lo más peligroso no es que hayas perdido tiempo. Es que has vuelto a ver, con tus propios ojos, que una parte de ti da órdenes y otra parte de ti las ignora. Ahí empieza la fractura. Porque el problema del autocontrol no es solo que comas lo que no querías comer, que mires lo que no querías mirar, que dejes para más tarde lo que sabías que tocaba hacer. El problema real es otro. Cada vez que no sostienes una decisión que tú mismo considerabas correcta, tu respeto propio baja un poco. No hace ruido, no se rompe de golpe. No hay un momento dramático con música de fondo. Pero algo cae, y esa caída silenciosa es la que está destruyendo a mucha gente. No porque no sepan, sino porque saben y no actúan. Ese es el hombre moderno roto, el que entiende demasiado y gobierna demasiado poco. Adrián tenía 27 años y una costumbre que le estaba pudriendo la vida sin que nadie lo notara del todo. Todas las noches, antes de dormir, abría una nota en el móvil y escribía una lista limpia, seria, casi solemne, de lo que iba a hacer al día siguiente. Levantarme a las 6 de la mañana. Nada de móvil hasta las 8. Entrenar. Trabajar 2 horas profundas. Comer limpio. Estudiar por la tarde. Dormir pronto. Cada noche parecía un hombre que estaba a punto de reconstruirse. Cada mañana parecía un hombre ocupado en desobedecerse. No era un ignorante. Había leído sobre dopamina, disciplina, atención, identidad, impulsos, sistemas, masculinidad, estoicismo, filosofía práctica, psicología del comportamiento. Podía explicarte por qué procrastinaba. Podía hablarte del refuerzo variable del teléfono. Podía decirte por qué la gratificación instantánea destruye la constancia. Podía incluso darte consejos bastante buenos. Pero luego llegaba el momento real, la alarma, el impulso, la incomodidad, la pantalla, la fatiga, la pequeña renuncia, y Adrián perdía. No siempre de forma espectacular. A veces perdía por detalles tan ridículos que casi daban vergüenza. Se sentaba a trabajar, abría el portátil y antes de empezar pensaba: voy a ordenar un poco el escritorio. Luego, voy a responder esto rápido. Luego, voy a buscar una canción que me ayude a concentrarme. Luego,
voy a mirar una cosa relacionada con el tema. Y 1 hora después no había empezado. No porque no quisiera, sino porque no sabía mantenerse firme en el umbral donde empieza la fricción. Eso es lo que casi nadie te dice sobre el autocontrol. No se destruye primero en las grandes caídas, se destruye en los microacuerdos que haces con la debilidad, en esa costumbre miserable de permitir que cada impulso tenga voz, voto y derecho de veto sobre tu vida. Hay hombres que creen que tienen un problema de motivación. No, muchos tienen un problema de jurisdicción. No está claro quién manda dentro de ellos. Y cuando no está claro quién manda, mandan el cansancio, el deseo, la pereza, la comodidad, la distracción, el hambre de estímulo, la necesidad de alivio. Mandará cualquier cosa que llegue con suficiente intensidad. Por eso hay tanta gente que parece inteligente y vive como esclava. Porque una mente brillante no sirve de mucho si el carácter está subordinado al impulso del momento. La psicología moderna lo ha descrito de muchas maneras. Descuento temporal, búsqueda de recompensa inmediata, fatiga decisional, sensibilidad dopaminérgica alterada, evasión emocional, procrastinación productiva. Pero debajo de todos esos nombres hay una verdad mucho más antigua y mucho más dura. Si no sabes soportar una pequeña incomodidad sin traicionarte, no tienes autocontrol. Y sin autocontrol, todo lo demás se vuelve frágil. Tus planes son frágiles. Tu disciplina es frágil. Tu identidad es frágil. Tu paz es frágil. Tu palabra vale poco incluso para ti. Ese fue el verdadero dolor de Adrián. No que estuviera perdiendo productividad, sino que empezaba a no admirarse ni siquiera en privado. Y cuando un hombre deja de admirarse en privado, empieza a buscar alivio en cualquier cosa que le haga olvidarse de sí mismo. Más móvil, más comida, más fantasía, más vídeos, más estimulación, más ruido. No porque eso le guste tanto, sino porque el silencio ya le devuelve una imagen que no soporta. Aquí es donde casi todos los discursos baratos fracasan. Te dicen que creas en ti, que visualices, que seas positivo, que te motives, que te perdones demasiado rápido, que te hables bonito mientras vuelves a ceder. Pero el problema de fondo no se resuelve así, porque el autocontrol no nace de repetirte que eres fuerte, nace de demostrarte que puedes obedecer una decisión correcta, incluso cuando no te apetece. Eso cambia todo, porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti se recompone, no de forma teatral, de forma estructural. Marco Aurelio entendía esto con una claridad brutal, y no lo escribió desde la calma de un retiro cómodo, ni desde la distancia de un profesor que analiza la conducta humana como si fuera un objeto de estudio. Lo escribió desde el peso del imperio, desde la enfermedad, la presión, la guerra, la traición, el cansancio, la obligación de seguir siendo recto cuando tenía 1000 razones para quebrarse. En Meditaciones, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo
que no debía actuar como si estuviera destinado solo al placer, al calor de la cama o a la evasión. Se hablaba como un hombre que sabía que dentro de uno mismo hay una parte noble y otra parte degradante, y que si no se establece una autoridad clara, la más baja termina gobernando. Eso es estoicismo real, no frases elegantes sobre tranquilidad, no estética de mármol, no superioridad verbal. Gobierno interior, la capacidad de no dejar que cada estado de ánimo reorganice tu conducta, la capacidad de seguir una ley incluso cuando el deseo propone otra cosa, la capacidad de decir: no todo lo que siento merece convertirse en acción. Cuando Adrián empezó a entender esto, dejó de hacerse una pregunta equivocada. Hasta entonces se preguntaba: ¿cómo hago para tener más fuerza de voluntad? La pregunta correcta era otra: ¿por qué sigo permitiendo que cada impulso discuta mis decisiones? Eso lo cambió todo, porque entendió que el autocontrol no se construye negociando mejor, se construye cerrando ciertas mesas de negociación. No todas las emociones deben debatirse, no todas las resistencias merecen atención, no todas las ganas son órdenes. No toda incomodidad es una señal de que deberías parar. A veces simplemente estás delante del peaje normal del carácter, y si no lo pagas no avanzas. Adrián empezó con algo muy simple y muy poco glamuroso. No intentó transformarse de golpe. No escribió un sistema perfecto. No diseñó una semana ideal. No hizo promesas heroicas. Eligió una sola orden diaria no negociable. Una. Durante un tiempo fue esta: cuando suene la alarma, me siento en la cama inmediatamente, sin debate. Ni siquiera obligarse a empezar el día entero, solo sentarse, pero sin debate, porque estaba entrenando algo más importante que la productividad. Estaba entrenando la obediencia interior. Luego añadió otra: los primeros 20 minutos del día no pertenecen al teléfono. Y otra: cuando llegue la hora de trabajar, empiezo antes de sentirme preparado. No eran trucos, eran actos de recuperación de mando. Eso es importante. La gente piensa que el autocontrol se demuestra en grandes gestas. No. Se demuestra en el instante microscópico en que podrías obedecer al impulso y no lo haces. Ahí se fabrica o se destruye el carácter. Y durante semanas no hubo épica. Hubo rozamiento. Hubo torpeza. Hubo días mediocres. Hubo mañanas donde sentarse en la cama sin negociar ya parecía una victoria pequeña, casi ridícula. Pero no era ridícula, era fundacional, porque le estaba enseñando a su sistema nervioso una verdad nueva. No todo impulso manda. No toda resistencia decide. No toda desgana suspende la orden. No todo deseo recibe permiso. La neurociencia moderna lo diría de otra forma. Diría que está reduciendo la obediencia automática a recompensas inmediatas y fortaleciendo circuitos de regulación ejecutiva. Pero en lenguaje más humano y más serio,
lo que ocurre es esto. Tu parte superior empieza a recuperar autoridad sobre tu parte baja. Y eso devuelve dignidad. Marco Aurelio escribió en Meditaciones, como un hombre que se vigilaba a sí mismo, precisamente para no caer en esa vida blanda, donde uno termina obedeciendo lo que le rebaja. No porque no sintiera tentación, sino porque no estaba dispuesto a concederle el trono. Ese es el punto. El autocontrol no consiste en no sentir, consiste en no conceder soberanía a todo lo que sientes. Con el tiempo, Adrián notó una transformación extraña. No se sentía más motivado, se sentía menos dividido. Y esa diferencia vale oro. Antes, cada decisión correcta parecía chocar contra una asamblea interior llena de voces contradictorias. Ahora empezaba a haber más silencio, más linealidad, menos teatro interno, menos fricción absurda, no porque la vida fuera más fácil, sino porque él discutía menos con lo que ya sabía. Ahí nace una forma de paz muy distinta a la paz blanda que vende el mundo. No es la paz del que evita, es la paz del que se gobierna. La paz severa del que sabe que puede confiar más en su propia palabra. Y eso cambia la postura con la que entras en todo. Trabajo, entrenamiento, comida, relaciones, impulsos, teléfono, tiempo. Ya no entras como alguien que espera que el día lo arrastre. Entras como alguien que quiere mantenerse de pie. Este video no te sirve de nada si lo conviertes en otra pequeña descarga de claridad que dura 1 hora y luego desaparece. El canal no necesita espectadores entusiasmados por unos minutos. Necesita hombres y mujeres que quieran dejar de ser negociables ante sí mismos. Así que escucha bien esto. Tu gran problema no es que te falte información, ni siquiera que te falte fuerza. Tu gran problema puede ser que has permitido demasiadas veces que una incomodidad pequeña tenga más autoridad que una convicción profunda. Y cada vez que eso ocurre, tu respeto propio paga el precio. Lo que nadie te dice sobre el autocontrol es que no empieza cuando te conviertes en alguien admirable. Empieza cuando dejas de traicionarte en lo pequeño. Empieza cuando haces una orden sobria sin pedir aplausos. Empieza cuando no obedeces al impulso de aplazar. Empieza cuando soportas el minuto desagradable sin correr a anestesiarlo. Empieza cuando dejas de hablar tanto de cambio y empiezas a cerrar pequeñas puertas a la debilidad. No necesitas una identidad grandiosa esta noche. Necesitas una decisión limpia, una sola, y necesitas cumplirla sin debate. Ahí empieza el respeto, ahí empieza el carácter, ahí empieza el imperio interior. Así que no salgas de aquí pensando en transformar toda tu vida de golpe. Eso también puede ser otra forma de evasión. Haz algo más serio. Elige hoy una orden pequeña, precisa, sobria y no negociable. No la más espectacular, la más digna, y cúmplela. Porque el autocontrol no nace cuando ganas una guerra gigantesca. Nace cuando, en silencio,
dejas de ceder terreno. Si este canal es para ti, no es porque busques frases bonitas, es porque estás cansado de entender mucho y obedecerte poco. Suscríbete si quieres entrar en un camino más exigente, un camino para quienes ya no quieren seguir decorando su debilidad con explicaciones inteligentes. Un camino para quienes quieren más orden interior, más carácter, más presencia, más dominio de sí. Aquí no vamos a adorar la motivación. Vamos a reconstruir autoridad. Y si has llegado hasta el final, no te vayas con una emoción. Vete con una orden, una sola, y obedécela hoy.